Es un gusto para mí poder participar de esta cátedra abierta de la Universidad Latinoamericana de la Periferia. Es algo novedoso, es algo, creo, único. No tengo noticias de que en otros lugares se haya llevado adelante una idea como esta y ponerla en práctica, hacerla concreta, hacerla carne, ¿verdad? Y esto es muy importante, no solamente para todos los que de alguna manera estamos colaborando con esta construcción de un nuevo saber, sino también para contagiar en otros contextos a otra gente, a otro pueblo, para que también tome esta iniciativa. Porque esto es parte de la cultura nuestra, de la cultura argentina, de la cultura que el Papa Francisco está impulsando con mucho esfuerzo, y es justamente escuchar y escuchar para poder construir juntos un nuevo conocimiento. Porque consideramos que hay saber abajo, y abajo hay un saber que no ha sido todavía contaminado con un sistema de dominio, con una economía que mata, como dice el Papa Francisco, y esto ya es poner en marcha la construcción de un mundo post-pandemia. Esta es una de las acciones concretas por las cuales nos comprometemos a poner en marcha una salida a esto que no causa el COVID, pero que fue su gran detonante, como todos sabemos. Y a mí me gustaría, antes de lanzar este panel, contar que el Papa Francisco inició una catequesis que da todos los miércoles. Y es fantástica, porque ahí nos habla de manera directa y nos está hablando a nosotros, nos está hablando a los trabajadores, nos está hablando al pueblo, a todos los que hemos tomado en la vida el compromiso de construir relaciones solidarias, comunidades comprometidas económica y políticamente sobre todo. Y el Papa insiste en algo muy interesante, que es que de la crisis no se sale igual. Él dice, de la crisis se sale seguramente igual o peor, pero él insiste en que se va a salir peor. Entonces no podemos salir igual de esta crisis, y si no queremos salir peor, él dice, tenemos que tomar la decisión de actuar todos juntos. ¿Y actuar de qué manera? Pensando, diseñando, dice él, una nueva economía. Una economía que no tenga como valor absoluto la propiedad, porque esta tierra y todos sus bienes son para uso común de todos, es de todos, y aquel que se la quiera apropiar, en realidad lo que está haciendo es expropiando los bienes que todos tenemos para vivir, y no solo para sobrevivir, sino también para disfrutar. Y el Papa dice, esta tarea de hacer una nueva economía tiene que ver con diseñar nuevos modos de administración que permitan una vida digna para todos. Y eso es responsabilidad de todos, es responsabilidad especialmente de la periferia, pensar un nuevo modelo, y es responsabilidad del Estado. Él dice, el Estado tiene que garantizar que esa idea de absolutizar la propiedad, impidiendo la tierra, el techo y el trabajo, no puede continuar. Pensar una salida para esta pandemia es pensar en estos bienes que son comunes. La economía debe cambiar, porque la economía actual no tiene en el centro a la persona del trabajador. Y el Papa nos dice que la persona del trabajador tiene que estar al centro. En este día de que tenemos esta cátedra abierta con nuestros invitados, vamos a dialogar con ellos, les vamos a dar la palabra, les vamos a pedir a cada uno de ellos que nos pueda dar su opinión de cómo es la situación actual en esta pandemia, de cuáles serían las posibles salidas de esta pandemia, cómo estaba esta situación antes de que llegara la pandemia, para que hoy se tenga que vivir en el mundo estas condiciones drásticas, económicas
y políticas, tal vez. Entonces esperamos de ellos que nos iluminen, que nos den su aporte, pero también que nos escuchen. Por eso nosotros también vamos a hacer preguntas, y vamos a hacer preguntas desde nuestra realidad, y vamos a intercambiar con ellos nuestros saberes, y entre todos vamos a colaborar con esto que nos pide el Papa Francisco, de tomar la decisión de actuar ya mismo en pensar un mundo mejor. A mí me gustaría entonces ahora darle la palabra a Emilio Pérsico, a quien le agradecemos mucho que forme parte de esta cátedra, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y dirigente nacional del movimiento Evita. ¿Cómo está la situación, llamémosle, de la economía popular? En primer lugar, venimos de una situación muy difícil en la Argentina. Yo siempre salgo del análisis de la situación de la clase trabajadora, ¿no? En la Argentina, hoy con el crecimiento que ha habido del último censo, más o menos hay 23 millones de población económicamente activa, de trabajadores en la Argentina, 23 millones, de los cuales solo 6 millones son trabajadores asalariados del sector privado en blanco. Quiere decir que casi el 25% solamente los trabajadores en la Argentina son asalariados del sector privado. Hay 3 millones de asalariados en el sector público, hay 1,5 millones más o menos de monotributistas, poco más, poco menos, involucrando a los monotributistas sociales. Están las compañeras de casa de familia, que son unas 350.000 en blanco. Eso te da más o menos unos 11 millones de trabajadores que hoy están registrados en la Argentina. De esos 23 millones. Quiere decir que hay 12 millones de trabajadores que en realidad hoy no están registrados en la Argentina. La primera cuestión, el IFE hizo ver esta realidad, ¿no? En el IFE se inscribieron unos 13 millones de compañeros y se les paga hoy a casi 9 millones de compañeros. A su vez, nosotros hemos comprobado ahora en la carga de cuando las organizaciones han salido a cargar nuevamente planes sociales, que el 36% de esas cargas no tienen IFE. Es decir, nos ha sorprendido de que otro dato más dentro de esta pandemia, que el 36% de los compañeros ni siquiera se han podido inscribir en el IFE. La realidad argentina de la situación de la clase trabajadora es muy compleja y es muy difícil meterla dentro de la planilla de CEP. ¿Dónde están el resto de los trabajadores? La segunda pregunta. Hay 5 millones de compañeros que responden, todo esto es ante la crisis, que respondían ante la crisis, que estaban trabajando y que vivían de su trabajo. De eso más o menos el 10% son de la economía del mercado y más o menos 4 millones y pico son compañeros que se autoinventaron el trabajo. Son compañeros que dicen que están trabajando y que no reciben ningún tipo que no están registrados y por lo tanto no reciben a través de su trabajo ningún tipo de los derechos sociales de la Argentina. Tenemos 6 millones de demandantes de empleo, 2 millones de desocupados, 2 millones de cuentapropistas, 2 millones de población económicamente inactiva y compañeros que ya ni siquiera buscan trabajo, porque para la encuesta, para que ser considerado desocupado o subocupado, tenés que salir por lo menos más de un día a la semana a buscar trabajo. Y este es el marco de la clase trabajadora. Nosotros decimos que hay 5 millones de trabajadores que están trabajando y son demandantes de derecho. Es decir, que ahí el problema es cómo el Estado construye derecho en esos trabajadores y cómo hace que esos trabajadores puedan avanzar también en su salario. Hay más o menos 4 millones de compañeros demandantes de trabajo y 2 millones de compañeros que en realidad lo que hacemos en el territorio es abrazarlos e intentar sacarlos de la situación que están de postración
y tratar de combatir junto con ellos todas las enfermedades sociales que este modelo ha traído en los barrios, en las barriadas, y todas las enfermedades de este modelo excluyente que son desde el problema del consumo, el consumo de sustancias, los compañeros que han salido o que estuvieron detenidos o que tuvieron problemas, compañeros que bajaron los brazos en general y que ni siquiera buscan trabajo. Esta es la situación de la clase trabajadora, y ante esto esto era lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué hace la pandemia? ¿Qué hace esta situación? En realidad esta situación lo que es un acelerador, acelera todos los procesos. Y estos procesos creemos que se han acelerado mucho durante esta pandemia, que ha bajado el número de compañeros, los trabajadores formales, eso se puede ir midiendo, ha bajado 200, 300.000, por más de que está prohibido despedir, pero igual han bajado por quiebra de empresa, ha bajado el número de cuentapropistas, ha bajado mucho las compañeras de trabajo en casa de familia, y se ha agudizado mucho también el trabajo en el caso de la economía popular, de los trabajadores que se han autoinventado el trabajo. Y también esta pandemia ha acelerado casi todas las enfermedades que ha generado este capitalismo en el mundo, ha acelerado la desigualdad notoriamente. Porque el punto de acumulación más importante de este capitalismo ya no es la producción y la plusvalía, sino es el sistema financiero, y el sistema financiero siguió acumulando a pesar de esta situación. Los estados, es más todavía, los estados hoy son los grandes tomadores de préstamo, y este capital supranacional, estos sectores del capitalismo, en realidad siguen acumulando a pesar del parate productivo que hay en el mundo hoy a partir de la pandemia. Entonces, y los trabajadores han dejado de percibir en muchos lugares del mundo sus salarios o están en una situación muy difícil. Entonces ha acelerado el proceso de desigualdad. Ha acelerado el proceso de urbanización que ha tenido este modelo neoliberal en el mundo. Han crecido, ¿no?, los compañeros que van hacia las ciudades buscando, ¿no?, ya no el trabajo, sino buscando, si se quiere, una protección social mayor. Esta pandemia o esta enfermedad vino por un problema alimentario, ¿no? El buen vivir, el buen comer también es una cosa que también esta pandemia nos hace ver una situación en donde la humanidad cada vez, en su afán de producir y producir, viene, como dice Francisco, desgastando este planeta y viene generando daños ecológicos y viene generando, ¿no?, daños en eso. ¿Cuál es el camino ante estas cosas? Y la idea general del capitalismo viene siendo la idea del crecimiento absoluto. Hay que crecer. Jauretche decía una cosa ante esto, muy buena, ¿no? Es decir, porque el capitalismo siempre dice que hay que crecer, que el camino es el crecimiento. El camino es el camino del crecimiento absoluto, siempre hay que crecer. Y eso genera pueblos más felices, eso genera sociedades más justas. El crecimiento absoluto, la idea del crecimiento, hay que crecer, crecer, crecer. Jauretche decía así: la pizza tuya es la que está en el horno, ¿no? Entonces salía la pizza del horno, bueno, esta es la mía, no, te dije que es la que está en el horno, la que hay que crecer para que venga la tuya, ¿no? Y Jauretche decía, pero se inventó las porciones, cada vez que saquemos una pizza cortemos y ver cuál es mi parte. Pero a nosotros nos dicen que siempre la solución está en el crecimiento, y que muchas veces nos dicen a nosotros también, a la economía popular, pero ustedes son militantes de la pobreza. Ustedes en realidad quieren vivir de esa manera. Parecería que nosotros la buscamos. Nos quieren hacer cargo a nosotros de esa situación. Nos dicen, lo que hay que hacer es crecer y ya va a llegar la de ustedes. Nosotros queremos evaluar otra de las pavadas, de las sonceras. Queremos igualar hacia arriba. Queremos igualar hacia arriba. Por eso hay que crecer para que todos ganemos lo mismo, ¿no? Francisco nos dice en Laudato Si, que es muy bueno, digamos, el análisis de que si todos consumiríamos lo que consume Estados Unidos, ¿cuánto mundo de electricidad, cuánta electricidad haría falta? ¿No? Haría falta 3 veces y media más. Si todos consumíamos el agua que consume Europa, ¿cuánta agua potable hace falta en el mundo?
4 veces más. Por eso Francisco viene diciendo de que si todos consumimos lo que está consumiendo ese 20% más alto de la sociedad, estos 6.000 trabajadores o este sector de la crema, como le digo yo, de la clase trabajadora, ¿cuánta agua potable hace falta? ¿Cuánta energía hace falta en el mundo? Hace falta 3-4 planetas, dice Francisco. Esa es la base de la mentira capitalista, es, muchachos, la pizza está en el horno, ya va a salir, esa es la de ustedes, pero no hay más harina, pero no hay más queso, pero ¿de dónde vas a sacar la pizza, que es la nuestra? Entonces creo que ahí es en donde aparece que es necesario otro modelo. La economía popular es quizás una frase, es quizás un renglón de todo ese modelo que tenemos que construir los trabajadores. ¿Es la totalidad? No, ahora hemos empezado a hablar de otras cosas también, como el tema de un nuevo urbanismo en el mundo. Hay otras, no solo la marginación es la enfermedad más grave de este capitalismo supranacional, de este capitalismo neoliberal. Aparecen otras enfermedades en el barrio. Las adicciones, está claro, o el consumo de sustancias, está claro que es otra de las enfermedades que nos han metido en los barrios, ¿no? Y la combatimos. Y trabajamos contra ella. Es muy fácil quemar droga en un horno. Lo que es muy difícil es hacerse cargo de uno de esos pibes que nosotros nos hacemos cargo en el barrio, porque con ese pibe te tenés que hacer cargo para toda la vida. El otro es tirar ahí y se acabó el problema. Nosotros peleamos contra eso en todos los barrios, con cada una de esas enfermedades. Y la otra es, bueno, iba al tema del urbanismo, es decir, nosotros creemos profundamente en que la Argentina ha hecho todo a lo bestia. Argentina era el país en donde el 80 y el 90% de su clase trabajadora estaba en blanco. Y de ese 90% de trabajadores, ¿no?, el 70% eran trabajadores industriales. Hoy, ¿cuánto es la industria en la República Argentina? Los capitanes de la industria, las pequeñas pymes industriales que dicen que son las que más empleo generan. ¿Cuántos son en Argentina? 1 millón. Todo el sector industrial en Argentina son 1 millón de trabajadores asalariados. ¿Que vamos a entrar todos ahí? ¿Pero dónde? ¿Quién me puede demostrar eso económicamente? ¿Quién me puede demostrar eso económicamente? ¿Quién me puede demostrar eso ecológicamente? Es por eso que es necesario la construcción de otro modelo. La economía popular es el inicio de una discusión. Es el inicio de un proceso de discusión de la clase trabajadora. ¿Sale de dónde? De los movimientos populares, de los poetas sociales, como dice Francisco. Que empezamos a organizar el trabajo en el territorio. Primero organizamos a los desocupados, porque pensamos que íbamos a volver. Entonces empezamos a organizar a los desocupados. Después nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo, y los trabajadores nos dimos cuenta y empezamos a inventarnos nuestro propio trabajo, porque el sistema no nos daba. Y ahí es en donde aparece esta idea, estas cuestiones de la economía popular, y fuimos transformando las organizaciones piqueteras en organizaciones, ¿no?, sociales, que son mucho más complejas, que son el lugar también donde nosotros hacemos poesía construyendo trabajo, dice Francisco. Hacemos poesía construyendo, qué lindo que es eso, ¿no? Comparado con las cosas que nos dicen otros, digamos, ¿no? Qué diferente que nos trata. Entonces creo que eso es para mí una de las cuestiones centrales. Después aparece lo otro, las políticas del capitalismo ante esto. Y entonces el capitalismo, ¿qué es lo que dice? Bueno, para todo este universo, que inmenso universo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y tiremos en la renta universal. Aparece la idea de la renta, ¿no? Entonces, la renta en realidad lo que termina haciendo cuando es eterna, termina desorganizando la sociedad. Nosotros peleamos por trabajo y dignidad. Nosotros queremos trabajo, entonces por eso nosotros empezamos a hablar de salario social complementario, ¿no? Donde nosotros venimos trabajando, y después voy a hablar un poco de qué cosas son los que trabajamos, venimos trabajando, y en ese marco es que pedimos ayuda al Estado porque no llegamos, ¿no?, al salario mínimo vital y móvil. O el trabajo social garantizado, el Estado como último empleador. El Estado tiene que invertir, ¿no?, en generar trabajo. Y el Estado tiene que garantizarle el trabajo, como dice nuestra Constitución, a todos los argentinos. Entonces el trabajo también tiene que ser universal y tiene que ser el Estado el que nos garantice el trabajo. Pero insisto, el trabajo y el salario, porque somos trabajadores, no somos rentistas.
¿no? ¿Y de dónde aparece ese trabajo? Y bueno, hay muchísimas cosas que el Estado neoliberal dejó de hacer por esta política constante de ajuste y ajuste y ajuste y ajuste y ajuste. Hay muchísimas cosas que el Estado hace, pero que no nos paga por hacer esa tarea. Hay muchas compañeras. La gran batalla que han hecho nuestras compañeras, sobre todo en nuestros barrios, ¿no? Ante la pandemia, por el tema alimentario, por el tema de la educación de nuestros pibes, por el tema, ¿no?, de la salud de nuestro barrio, por el tema del trabajo de nuestros compañeros en los barrios, el gran trabajo que han hecho en ese sentido. ¿Cuánto vale para el Estado un pibe que está en nuestro barrio, que le damos de comer y le tratamos de que no abandone la escuela, y que las compañeras nuestras le dan de comer para que pueda tener una oportunidad más igualitaria en su futuro? ¿Cuánto vale eso para el Estado, recuperar un trabajador o recuperar un ciudadano de esa manera? ¿Cuánto vale recuperar un pibe de la droga para el Estado? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el Producto Bruto que vale eso? ¿Dónde está medido en el Producto Bruto Nacional la tarea esa que hacen nuestras compañeras? ¿Dónde está medido en el Producto Bruto Nacional cuando una compañera nuestra agarra 1 litro de leche y hace 5 yogures? Dividió los panes. Creo que Jesucristo está parte en esos lugares también. ¿No? Dividió los panes esa compañera. Yo veo muchas veces la comida que le llevamos a nuestros comedores y merenderos. Y después voy a comer. No, a veces. ¿No? ¿Y quién hizo ese milagro? Les pregunto. Porque yo veo con qué lo hacen y qué es lo que termina saliendo para los pibes nuestros con el amor, con las compañeras en eso. ¿Dónde está el valor de eso? ¿Cómo se mide el valor de eso? ¿Cómo se mide el valor? A todos los compañeros les pagan por cuidar a los pibes, ¿no? Es un trabajo el cuidado. ¿Y a las nuestras? ¿No? Por cuidar a nuestros pibes en nuestros jardines comunitarios. Entonces, hay un montón de trabajo de ese tipo. Y también en un país como el argentino, que está todo por hacer, que vemos en el barrio toda la necesidad que tenemos, ¿cómo no va a haber trabajo? ¿Cómo el Estado no tiene que invertir en pequeña obra pública de pico y pala para que los compañeros tengan trabajo? ¿No? Entonces ahí es donde aparecen estas dos ideas del salario social complementario para los compañeros que están en emprendimientos productivos, para los compañeros que trabajan, y el trabajo social garantizado para el conjunto. Pero el Estado en momentos de crisis tiene que generar trabajo y tiene que invertir en la generación de trabajo. Nosotros creo que vamos a una situación muy difícil para adelante. Porque Argentina venía mal, los números estos que estoy tirando yo, venía mal, ¿no? Veníamos para atrás en chancleta, como decimos nosotros, ¿no? Y es muy difícil caminar en chancleta para atrás. Sabemos que es difícil. Y estamos en una situación muy difícil y sabemos que va a ser muy difícil la salida de esta situación. Pero estamos convencidos, miren, un ejemplo que lo charlaba con los compañeros bolivianos, lo charlé con Evo también, un ejemplo que nos daba él de allá. La economía boliviana se triplicó el Producto Bruto, esta idea del crecimiento absoluto, ¿no? En el periodo de Evo se triplicó el Producto Bruto de Bolivia, ¿no? La economía popular era el 60% de la economía en Bolivia, decía él. Bueno, creció Bolivia, se triplicó el Producto Bruto, quiere decir que la economía popular ahora es menos, porque hay más trabajo formal, porque... No. El 70% de la economía boliviana está en los sectores populares, en la economía popular. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que creció en Bolivia? Como dice, hubo un crecimiento de abajo para arriba, donde empujó toda la economía para arriba. La inversión del Estado en la economía popular, en los sectores populares, hizo que la economía despegara de abajo hacia arriba y generara un proceso virtuoso. Como dice Alberto, también la pandemia es una oportunidad, porque se quemaron todos los papeles. Todas las cosas que venía diciendo este capitalismo, la pandemia nos muestra que no son tan así. Como dice él, hay una hoja en blanco.
Y un pedazo de esa hoja la tenemos que escribir desde la economía popular. Ahí aparecen muchos proyectos que andan dando vueltas, muchas discusiones que aparecen dentro de la economía popular. Nosotros tenemos que escribir una hoja de esa nueva economía que hay que construir. Y es por eso que desde la organización popular, los proyectos no se construyen desde un laboratorio teórico. Nuestra experiencia en la construcción de estos proyectos que estamos discutiendo es desde el laboratorio de la práctica política de la organización. Y tenemos que construir esas ideas y llevarlas al Estado y transformarlas en política de Estado. La tarea del militante, miren, Evita decía siempre que ella era el puente de plata entre Perón y los trabajadores. Que ella lo único que hacía era llevarle los problemas a los trabajadores a Perón, al Estado, para que le diera, las transformara en políticas de Estado. Ese es el trabajo de las organizaciones populares hoy. No sacamos las ideas de ningún laboratorio. Bienvenido a todas las universidades, y esta también más que ninguna, que nos ayudan a pensar. Porque yo siempre digo que cuando vienen muchos compañeros que han estudiado mucho, dicen mucho más fácil muchas cosas que yo necesito un montón de palabras, y yo tengo 500 palabras nada más en mi vocabulario, y ellos tienen muchas más, y lo dicen mucho mejor, y me ayudan a pensar muchísimo. Pero no me cabe que la menor duda que las ideas correctas salen de las prácticas correctas, que nosotros lo que tenemos que hacer desde el Estado es replicar las cosas que salieron bien en la economía popular. El otro día fui a la empresa que han armado los presos, los liberados, que se llama Cimarrón, ¿no? Los compañeros producen mates y bombillas, ¿no? Es un ejemplo de producción popular. Y lo hicieron ellos. ¿Quién es el gran diseñador de todo esto? Nosotros, ¿no? ¿Y en qué quiero construir eso? Es decir, nosotros tenemos que replicar las cosas que nos salieron bien. Y desde ahí construir nuevas ideas. Y la organización que tiene que ser eso que era Evita, ese puente de plata entre el Estado, ¿no?, y la organización popular, para transformar cada uno de los problemas que tenemos nosotros en el territorio en políticas de Estado. Y cada una de las soluciones que los poetas sociales han construido en el territorio, como dice Francisco, cada una de esas cosas hay que construirla en política de Estado. Ha quedado muy en claro con tus palabras que la gran disputa es qué es lo que ponemos en valor, ¿verdad? ¿Qué vale y qué no vale en este sistema donde se confunde la renta con la riqueza? La renta no es riqueza, es una expropiación de los bienes que con mucho esfuerzo construyen todos los trabajadores. Creo que también se confunde el respeto por los trabajadores con el cuidado. El cuidado de los trabajadores no es, como dice el Papa Francisco, un mero asistencialismo, ni de particulares ni del Estado. El cuidado de los trabajadores es respeto, y el respeto es, como bien lo presentaste, participación política. La economía se subordina a la política y los trabajadores tienen que participar en las decisiones, no solo de la distribución, sino también de las inversiones para cuidar la casa común. Entonces ahora me gustaría escucharte, Norma Morales, referente nacional de Barrios de Pie. Quiero traer acá algo que fuimos a plantear allá por el 2001 en el Foro Social Mundial de los Movimientos Sociales, donde fuimos a plantear que otro mundo es posible. Ese sueño que venimos luchando los militantes de los movimientos sociales, en un marco donde sabemos que otro mundo es posible y superador al que venimos viviendo. Pero para que ese mundo sea diferente al que venimos atravesando y superador al que venimos atravesando, era necesario otra economía. Durante todo este tiempo, durante todos estos años de militancia, fuimos desarrollando algunas experiencias del mundo de la economía popular. Un mundo muy hermoso, un mundo en donde hay muchos potenciales, muchas experiencias, mucha sabiduría,
un mundo que estaba muy escondido, un mundo que, como lo decía Emilio, ¿no? Un mundo que lo teníamos muy estigmatizado como la economía popular de los pobres. Nosotros en ese desandar del desarrollo de la economía popular sabíamos que no era así, sabemos muy bien que todo lo que producimos a través de las cooperativas que venimos desarrollando durante todo este tiempo, es hermoso los productos que se producen. Sabemos también que la transformación que ha generado el capitalismo en la actualidad tiene mucho que ver con esa búsqueda incansable de las ganancias a costa de cualquier cosa. Y como resultado, a nivel mundial, en Latinoamérica y acá en la Argentina, existen solamente pequeños grupos que concentran el poder y las consecuencias de eso de millones y millones de argentinos, millones y millones de personas viviendo en la miseria y en la pobreza. Todos los días chocamos con esas injusticias sociales. Todos los días chocamos con esas crudas realidades. Y como decía Emilio, ¿no? Que el Papa Francisco nos bautizaron como los poetas sociales. Los poetas sociales todos los días nos preguntamos, ¿no? ¿Qué producimos? ¿Cómo producimos? ¿Para qué y por quién producimos, ¿no? En el marco para poder entender también esta desigualdad que venimos viviendo en la Argentina. La pandemia lo que hizo fue visibilizar el trabajo que venimos realizando, construyendo, sosteniendo los movimientos sociales. Y puntualmente en estos 4 años, con un gobierno neoliberal que prácticamente nos vino a debastecer a nuestra Argentina. La pandemia lo que hizo también fue visibilizar el trabajo que venimos haciendo las mujeres. Emilio comentaba muy bien algunos elementos, algunas cuestiones, algunas tareas. Pero nosotros planteamos en realidad de que la pandemia, a pesar de todo lo malo que venimos atravesando, la pandemia tuvo algo positivo. Visibilizar ese trabajo del cuidado de la economía popular que venimos haciendo las mujeres. Todos los días. No solamente cubriendo lo alimentario a través de los comedores, a través de los merenderos, sino también que terminamos cumpliendo otros roles. Somos las mujeres las que hoy cumplimos el rol de las promotoras de salud, que somos las que ayudamos a completar el calendario de vacunación de nuestros niños, de los barrios. Somos los que vamos a la salita del barrio que corresponde a buscar esos remedios para nuestros abuelos, porque los tenemos que cuidar, tratamos de que nuestros abuelos no salgan, ante la complejidad que trae de hacer el aislamiento en los barrios populares. Somos las mujeres las que también generamos las estrategias para nuestros hijos, para poder que ellos sean parte de este año escolar, teniendo en cuenta de que no accedemos al mundo de la virtualidad. Entonces, en ese marco, somos las que también ahí generamos esas estrategias para que nuestros niños puedan acceder a esos materiales de estudio. Somos las mismas mujeres las que, con este tema del aislamiento, se terminó encrudeciendo la violencia de género. Los datos del femicidio a nosotros ya nos indigna, ya nos da bronca el tema de que todos los días las estadísticas sigan subiendo, ese listado de femicidios sigan subiendo. Somos las mujeres las que llevamos esa tranquilidad a nuestros vecinos cada vez que tenemos que activar el protocolo de salud, porque tenemos vecinos, lamentablemente el contagio comunitario ya está en nuestro barrio. En nuestro barrio ya tenemos prácticamente
el 50% de los vecinos afectados con esta situación del aislamiento, el aislamiento estricto que tienen que hacer. Somos las mujeres las que acompañamos ese proceso de aislamiento de esas 2 semanas, esos 15 días. Le llevamos esa contención que hoy necesita, esa contención emocional, hasta esa contención espiritual que ellos necesitan, porque lo que hizo precisamente el aislamiento también, ese estado emocional que estalla por todos lados, pero no está contenido por ningún lado. Entonces ahí es ahí donde estamos las mujeres de los movimientos sociales, para llevarle esa tranquilidad para poder atravesar este proceso de aislamiento. Somos las mismas mujeres las que hacemos esas tareas de sanitización, esas tareas de fumigación en nuestros mismos barrios. Nos llamaron, ya nos bautizaron como las astronautas de Barrio de Pie, porque somos las que hoy andamos a primera hora de la mañana y a última hora del día para poder fumigar, porque lo que tenemos coordinadamente lo hacemos con los mismos vecinos del barrio para poder evitar que en el momento que hacemos estas actividades no tienen que estar nadie afuera, y es muy complejo hacer que el aislamiento en los barrios populares sea a rajatabla cumplido, como lo dice el protocolo oficial. Somos las mismas mujeres que nos fabricamos nuestras propias ropas para poder de esa forma también cuidarnos, porque somos las mismas mujeres las que después de terminar las tareas que hacemos en los centros comunitarios tenemos que seguir haciendo las tareas en nuestras casas. Somos las mismas mujeres que durante la pandemia cobramos una cooperativa de 8.500 pesos y no nos alcanza. Somos las mismas mujeres las que también nos enfermamos, las que tenemos que parar la olla, no solamente en el centro comunitario para poder abastecer la comida a todos los vecinos, sino que también tenemos que parar la olla en nuestras casas. Somos las mismas mujeres que las que tuvimos que diseñar nuestros protocolos de salud, porque también circulaban por todos lados muchos protocolos oficiales, pero que ninguno se acercaba, se asemejaba ante las realidades que veníamos atravesando en los barrios. Esos protocolos fueron articulados, diseñados, escritos en conjunto con nuestros compañeros de la Universidad Popular de Barrios de Pie, y en donde nos brindan las herramientas suficientes para esas cuestiones técnicas que a veces nos faltan, para poder armar no solamente los protocolos, sino algunas otras cuestiones más técnicas que necesitamos. Somos las mismas mujeres las que ponemos en pie los polos productivos a través de las panaderías, las textiles, esos polos productivos que antes de la pandemia, por ejemplo, en una de las textiles, en Almirante Brown, en Berazategui, en Avellaneda, en La Matanza, veníamos con una producción de ropa para el mundo del feminismo, pero durante la pandemia lo que tuvimos que hacer es fabricar barbijos, fabricar las ropas para nuestras propias cocineras de los barrios. Venimos desandando la economía popular con varias experiencias. En Avellaneda con una fábrica de zapatillas, que venimos teniendo algunas dificultades, así como en la fábrica de zapatillas, otras experiencias en toda la provincia de Buenos Aires con el tema de la falta de comercialización, el tema del marketing, el tema de la marca, el tema de la capacitación, porque también digo, esas fábricas, esas cooperativas son armadas por compañeros que traen saberes populares, que traen la experiencia, pero que sí nos faltan estas cuestiones técnicas, estas cuestiones conceptuales, que son las herramientas que vamos a buscar a otros espacios, a otras universidades, para poder compartir esos saberes. Somos las mismas mujeres las que zapateamos, las que nos enojamos, pero que las que también generamos esta estrategia para poder salir adelante. Somos las que producimos conocimiento,
desde el territorio. Emilio planteaba muy fuerte el tema de las experiencias y los saberes populares en los barrios. Hay mucho potencial, hay mucho por hacer. Sabemos que la salida tiene que ser colectiva, pero la salida es desde abajo y con los compañeros y con los vecinos de los barrios populares. Tenemos que redoblar el esfuerzo, tenemos que redoblar el compromiso. Venimos de los movimientos sociales, diseñando estrategias en pospandemia, no solamente de los que somos parte de la UTEP, sino con otros espacios, en un marco donde sabemos que la salida es colectiva y en donde vamos a ir a hacer esa fusión que venimos haciendo algunas experiencias con el Estado, puntualmente con el programa Potenciar Trabajo, en donde queremos transformar esos planes sociales en trabajo digno a través de obras que se van a ejecutar prácticamente en los barrios populares. Este escenario post-pandemia es difícil, pero colectivamente sabemos que lo vamos a sacar adelante. Las mujeres sostienen este continente, esta patria grande, como la llama el Papa Francisco. Sostienen la economía en este continente, están poniendo el cuerpo. Y una de las cosas que salieron de valor, que fueron devaluadas, es justamente los cuerpos de los trabajadores. Eso es la suspensión del trabajo. No valorar los cuerpos, hay que volver a poner en valor los cuerpos. Y todo ese saber al que te referías es un saber que está contenido en ese saber de las universidades de las que vos hablás, solo que también está invisibilizado, igual que los cuerpos. A veces se tiene la fantasía que se puede crear de la nada, pero el único que crea de la nada puede ser un Dios. Todos los demás, cuando creamos a partir de un conocimiento acumulado de muchas generaciones, que está oculto, que está invisibilizado. Por eso creemos también que la tecnología es parte de los bienes comunes a repartir, porque esa tecnología tiene acumulado un saber histórico y un saber también de cuerpos que sostienen a esos científicos que producen esa tecnología. Y dentro de esas cosas que se producen a partir de los bienes creados está el techo tan necesario para el cuerpo, para la vida, para disfrutar la vida y no solamente para sobrevivir. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a María Migliore, hoy ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y en su momento también gerenta general del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Quería agregar, antes de darle la palabra a María, que estuve participando de un seminario sobre el cual se pensaba el tema del techo. Y uno de los reclamos que más abundaba era una puerta. La gente quería una puerta para tener su privacidad, para tener su momento, cosas que a veces no se contabilizan en aquellos que diseñan viviendas que no van a habitar y no toman en cuenta el valor del cuerpo. Te escuchamos, María. Yo hoy simplemente lo que voy a hacer es compartir una experiencia que venimos transitando desde la ciudad, que es una experiencia de transformación, una experiencia de mucha búsqueda también, de poder transformar en política pública estos paradigmas y esta mirada compartida del convencimiento que tiene que ver con el valor de lo popular y cómo la voz popular tiene que ser central en los procesos de transformación generales, sobre todo los que tienen que ver con las dinámicas sociales. Una búsqueda de procesos, que están en movimiento, que están en construcción, que creo que han tenido algunos aciertos, errores también, y sobre todo a los que les queda mucho camino por transitar y de los cuales espero que podamos seguir encontrándonos para tener mirada crítica, para poder tener puntos de encuentro y así seguir avanzando. Lo primero que me surge es, y al escucharlos también a quienes estaban compartiendo antes que yo, es qué importante es en estos temas el poder de la mirada, ¿no? Emilio lo hacía citando a Francisco con esta acepción de los poetas sociales. Digo, qué importante es cómo miramos para poder
pensar la política, creo que en la vida personal y sobre todo en los procesos colectivos, cómo se mire, define gran parte del camino a transitar. Y en esto a mí me parece importantísimo, digo, desde el lugar en que miramos nosotros, hablamos siempre y lo que intentamos transitar en la ciudad tiene que ver con procesos de integración urbana. Y esta palabra para mí es muy, muy importante. No estoy diciendo nada nuevo, no es una palabra que hayamos inventado nosotros, es una palabra que la tomamos de varios documentos de los curas villeros, quienes creo que en la ciudad al menos fueron los primeros en hablar de este concepto hace ya muchos años, que tiene que ver con mirar los barrios populares desde el valor que ellos tienen para sumar. Digo que por supuesto el Estado tiene que acercarse a garantizar los derechos que no están garantizados, los derechos que faltan, pero no con una mirada de urbanización, no con una mirada de un Estado que viene a borrar, sino con una invitación, con un Estado que se acerca y trata de construir de abajo para arriba y trata de habilitar al final del día la voz popular, que creo que es donde está la riqueza y creo que donde también hay una invitación a que el resto de la ciudad gane en este encuentro. Nosotros estamos hace unos años trabajando en procesos de integración urbana que tienen que ver con poder hacer avances y seguir garantizando algunos derechos vinculados a lo que tiene que ver con la vivienda, con el acceso a la vivienda, a la infraestructura en la ciudad de Buenos Aires. Y estos procesos fueron pensados y están siendo transitados desde esta mirada, desde poder integrar los barrios populares al resto de la ciudad. Y cuando nosotros lo fuimos pensando, creíamos que había como 3 dimensiones que eran fundamentales. Una que tiene que ver con la integración urbana y cómo pensar estos barrios en relación con el entramado general. Una dimensión habitacional que tiene que ver con poder mejorar e ir garantizando el derecho a la vivienda, ya sea a través de la construcción de viviendas nuevas, a través de los mejoramientos de las viviendas existentes, a través de créditos, digo, distintas maneras, pero que esto tan central, que vos Emilce decías también, vaya teniendo expresiones concretas de transformación y haya mejoras. Con una dimensión económica, y después voy a compartir un poco más lo que estamos pensando en términos de economía popular, pero sobre todo también a través de 2 dimensiones que para nosotros son realmente importantísimas, que tiene que ver una con hacer los procesos de manera participativa, con ir creando mecanismos que puedan captar el saber popular, el saber, las voces que hay en los barrios, las voces de los vecinos, de las vecinas, de los referentes, de las organizaciones, digo, captar esa historia que hay, ver cómo desde el Estado se pueden incorporar metodologías que permitan que esto realmente transforme de manera concreta y que sea incluido a la hora de tomar decisiones. Y después también un componente central que tiene que ver con reconocer la identidad cultural de cada uno de los barrios. Yo realmente creo, y esto por la experiencia mía de trabajo en los barrios, quizás antes de estar en el Estado, por mi trabajo y mi compartida a lo largo de los años con la Iglesia, digo, en los barrios populares hay una riqueza gigantesca. Yo siempre digo que a mí, en los peores momentos de mi vida, a mí me salvaron muchos amigos y amigas que tengo en los barrios a partir de transmitirme su experiencia, me fueron enseñando a mirar y a entender la vida de una manera distinta. Y creo que a la hora de pensar la política y de ejecutar la política, este componente hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en el centro. No siempre es fácil hacer eso desde el Estado, pero desde esa inspiración es desde la que estamos trabajando, tratando de tener lineamientos generales y una aproximación situada y bien concreta que permita canalizar y como captar este potencial, que si bien es similar en algunas cosas, en la ciudad, en los distintos barrios, es bien diferente también. En los procesos con estos 2 componentes, lo participativo, lo identitario, cultural, como soportes y sustento para que el proceso sea sustentable a largo plazo, este componente de integración a la trama urbana, este componente de mejora en lo habitacional, y el componente central, que es algo que estamos empezando a transitar, y la verdad que también con la pandemia en los últimos meses hemos puesto el foco en la gestión quizás de la emergencia que nos ha aparecido, pero tiene que ver con pensar procesos de desarrollo que sean más sustentables. Y cuando pienso en procesos de desarrollo que sean más sustentables, comparto mucho lo que decía Emilio. Creo que los procesos de desarrollo en estos barrios y en la economía popular necesariamente tienen que ser pensados de abajo hacia arriba. Creo que el Estado tiene un desafío muy grande y creo que a lo largo de los últimos años
la Argentina viene recorriendo algunas conquistas también históricas que tienen que ver con democratizar la capacidad de consumo. Yo creo que es momento de avanzar un paso más y realmente a democratizar la producción. Creo que lo que existe en los barrios populares es muy grande, creo que hay mucha producción, hay mucho trabajo autogenerado, como se decía recién también, y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo desplegamos esas fuerzas y cómo vamos bajando barreras para que a nivel sistémico puedan ser más grandes. Creo que esta pandemia también nos da una posibilidad por todo lo que, así como se visibilizó una desigualdad estructural muy injusta y muy dolorosa, creo que también habilitó a poder mirar y pensar nuevos modos. Creo que si nosotros queremos obtener un resultado distinto en términos sociales, necesariamente tenemos que animarnos a construir caminos distintos, porque lo que venimos transitando hasta ahora nos viene mostrando que el resultado no es mejor necesariamente. Los indicadores en general vienen empeorando y me parece que este es un buen momento también. Como decía Emilio, se han quemado muchos papeles, creo que es una oportunidad también para dar algunos pasos más. Y me parece también que esta noción de desarrollo tiene que incluir lo sustentable, tiene que incluir necesariamente también este paradigma del cuidado, que también veníamos compartiendo. Creo que hay que encontrar una manera de producir que sea más armónica con la tierra, que cuide las relaciones entre nosotros, entre las personas. Creo que acá también aparece el rol del cuidado, el rol de las mujeres, ese rol también silencioso que es tan importante y que tanto trabajo y tanto valor genera todos los días. Y por supuesto tratar de encontrar esquemas que no reproduzcan desigualdad. Me parece que ahí es donde está uno de los desafíos grandes. Y creo que, si bien desde la tarea que me toca a mí, que es el Ministerio de Desarrollo Social, es acotada, pero creo que nosotros podemos hacer un aporte significativo en pensar y ejecutar los programas desde otra mirada, con una mirada que achique la brecha de abajo hacia arriba, que apuntemos a realmente levantar el piso y sobre todo señalizar que hay otro camino posible. Y me parece que ahí es muy importante también que podamos encontrarnos, y espacios como estos de diálogo, de encuentro, que nos permitan generar consensos más allá de las diferencias. Yo siempre creo que tenemos miradas compartidas en algunos postulados, que creo que desde el Estado también, asumiendo mi responsabilidad concreta y situada que yo tengo hoy, siempre me hago la pregunta, ¿cómo traducimos esto a políticas concretas, a mejoras concretas? Creo que los funcionarios y las funcionarias que hoy tenemos responsabilidad, tenemos siempre la obligación de hacernos esa pregunta, cómo esta inspiración la traducimos en decisiones que impacten y realmente mejoren la vida de todos nuestros compañeros y compañeras. Y acá yo siempre tengo como 3 cosas que me parece que son importantes. La primera tiene que ver con valorar la historia y los procesos y los caminos recorridos. Me parece que para proyectar futuro siempre hay que mirar el pasado. Yo creo que hay que anclarnos en la raíz, y en esto pienso desde nuestra raíz más profunda latinoamericana y toda la sabiduría que hay en los pueblos originarios. Emilio hablaba algo del buen vivir y toda la sabiduría, hace mucho que nuestro continente tiene prácticas y miradas que creo que para lo que el mundo está necesitando hoy hay que volver al origen para poder reconstruirlas. Y me parece también, viendo los procesos del último tiempo, me parece que nosotros tenemos que dejar de reinventar todo el tiempo y aprender de la historia, de los caminos recorridos y sobre todo del Estado, recorrer estos procesos, reconocer estos procesos vitales que ya están sucediendo para poder darles voz y desde ahí proyectar y construir la política. Creo que es un modo nuevo que cada vez tiene que afianzarse más en la manera de entender. Creo que otra cosa que es fundamental y es bien difícil tiene que ver con la posibilidad y el convencimiento de que hay que tender puentes. Francisco siempre es quien nos invita al encuentro. Yo creo que el encuentro verdadero transforma. Y creo que realmente en temas tan estructurales como los que nos toca trabajar a todos nosotros, a todas nosotras, es importante que podamos tender puentes y generar consensos que vayan más allá de la política de turno para poder generar largo plazo. Y esto que suena a veces utópico y es difícil, yo creo que en algunos de los procesos de integración que hemos recorrido los últimos años hay experiencias muy concretas de poder
poner por delante el objetivo y generar transformación, y en eso yo siempre reconozco a muchas de las organizaciones sociales, a los referentes de los barrios, que cuando nosotros nos acercamos a proponer esta manera, se sumaron y dijeron que sí. Digo, siendo el Estado a veces es difícil, pero también era más fácil, y digo, ellos eligieron sentarse a la mesa con nosotros a poder construir y co-crear todos estos procesos, y eso en el momento inicial la verdad es que requirió mucha valentía, y yo siempre lo reconozco, y creo que si hay algunos procesos hoy que son sólidos y son bien ricos, tienen mucho que ver por ese paso de sentarnos todos en la misma mesa a poder generar consensos. Y lo tercero, y que tiene que ver también desde mi experiencia, tiene que ver con generar experiencias concretas. Me parece también que los consensos son posibles cuando tenemos, a veces, o al menos son más fáciles cuando tenemos como algunos objetivos claros, con experiencias situadas que nos permiten ir avanzando e ir sobre todo también siempre convenciéndonos de que este es el camino por el que hay que transitar. Y creo que nosotros hoy desde el Estado tenemos una responsabilidad concreta, que es de lo que vamos a estar encarando de la ciudad ahora, apenas empiece a estabilizarse un poco la situación que tiene que ver con la gestión de la crisis, pero que tiene que ver con destrabar las trabas sistémicas que hay para que la economía popular pueda crecer. Nosotros vemos que hay trabas en la producción, trabas en la comercialización, trabas en el acceso al financiamiento, y creemos que del Estado podemos tener un rol muy concreto y muy transformador para poder, por un lado, generar marcos y nuevos modos que permitan que esto realmente pueda tener más escala, y a la vez una presencia muy cercana y muy constante, muy cotidiana en cada uno de los barrios para acompañar la experiencia concreta. Creo que también parte del puente tiene que ser con generar el marco que lo permita y acompañar de abajo para arriba esa experiencia concreta de transformación, que generalmente ya existe, pero que hay que acompañarla y adquirirle también nuevos saberes y nuevas habilidades para que pueda seguir creciendo. Agradezco una vez más el espacio de compartir de esto, de poder encontrarnos, de poder tender puentes, y sobre todo de seguir siempre teniendo presente lo importante que es el poder de la mirada, el poder de las palabras que crean mundos que nos encuentran y nos habilitan también a partir de ese encuentro a generar transformaciones que nos incluyan a todos y a todas. Me parece que fue muy enriquecedor este diálogo, y creo que lo que quedó de manera más evidente es la necesidad de una participación. ¿Cómo podríamos hacer para que esta unidad popular, esta unidad de la economía popular, que tiene que ver con sobrevivir en este momento de la crisis, pase a ser una unidad realmente política y luchemos por la vida, que es más que la supervivencia, es la lucha por los derechos sociales, por los derechos de los trabajadores, porque todos los trabajadores, en principio, estén en una situación de igualdad, porque hoy incluso asistimos a una diferencia entre trabajadores, y así el diálogo social es muy difícil, ¿verdad? El Papa nos dice que de una crisis no salimos igual, podemos salir peor, podemos salir mejor, y dice además que en los trabajadores, que son todos, está la solución, los poetas sociales de los que hablaba Emilio. Ya está presente Andrés, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, secretario general de la Cámpora. Me parece que estamos viviendo un punto de inflexión como humanidad y desde ya en nuestro país también, un tiempo de reflexión. La pandemia nos pone frente a la discusión del sentido de la vida, de revisar un orden de prioridades, de revisar también cómo se construye el sentido y cómo se produce, si se quiere, un orden de valores distinto que contenga de una manera más clara y abarcativa al conjunto de nuestra población y donde, por supuesto, aquellos actores o sectores que quizás siempre han sido condenados
a formar parte de un espacio postergado, de un espacio invisibilizado, a no ser el centro de la agenda, empiecen a recuperar protagonismo por el bien del conjunto de la sociedad. Soy de la idea de que muchas veces o en general el verdadero saber está en aquellos lugares que no ocupan la centralidad de lo mediático o la centralidad en términos de coyuntura, y que nosotros como sociedad tenemos que tener la capacidad de ir a buscar allí muchas respuestas que no encontramos en esos espacios que naturalmente, y vaya uno a saber por qué, son los que se nos imponen como verdades reveladas y en general nos condenan a reproducir día a día un sistema de vida que no tiene nada que ver con valores edificantes o con miradas que tiendan a la equidad y a la justicia social. Entonces tenemos que reflexionar y repreguntarnos permanentemente cómo reconstruirnos tanto como personas y como comunidad, ¿no? Creo que hay un doble desafío permanente, que no hay personas que se realizan en una comunidad que no se realice. De la misma manera, la comunidad se potencia, por supuesto, si las personas pueden crecer, tanto en términos culturales como en términos humanos. Y ese creo yo que es el gran debate de este tiempo, que debemos poder construir esos espacios de reflexión, de construir espacios de un saber distinto, quizás que no tengan que ver con los valores o con las ideas hegemónicas que permanentemente se nos quieren imponer. Y ahí hay un gran desafío. Siempre está la tentación de que desde el Estado se pretenda resolver el todo. Es una discusión que tenemos permanentemente con los compañeros y las compañeras de las organizaciones, o que quizás del otro lugar, por ahí, las organizaciones de base, por no haber recibido respuesta históricamente, puedan también caer en una tentación de negar al Estado. Y yo creo que nosotros debemos poder construir una mirada equilibrada en la cual el Estado reconozca la realidad de aquellos que son el verdadero sujeto protagónico de la vida, que son las personas, y las personas que desarrollan su vida en el marco de la organización comunitaria, y que de la misma manera también, a partir de ese reconocimiento, la comunidad se vea reflejada en las políticas de Estado. Creo que ese es el gran desafío que a nosotros nos toca resolver, y ya un espacio de pensamiento, de reflexión, de construcción de conocimiento, como se plantea en este espacio, para mí es algo central, es algo urgente, es algo que no puede esperar. Y vuelvo a decir, aunque a veces suene medio metafísico, creo que si no aprovechamos este momento de la humanidad para reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos, sobre el funcionamiento del sistema económico, de los formatos a través de los cuales se desarrolla una sociedad, y no nos repensamos también nosotros mismos como personas y cómo podemos aportar a esos procesos, creo que estaríamos desaprovechando una oportunidad histórica, porque creo y estoy convencido que dentro de todo lo malo que tiene y lo complejo que tiene la pandemia, nosotros tenemos que poder ver un punto de inflexión y poder sacar la parte positiva que tiene que ver con que el desarrollo de la vida como se viene dando no tiene mayor sentido. No podemos seguir siendo máquinas al servicio de la reproducción del capital. Y hoy, a esta altura de la historia, ya ni siquiera de un capital que produce cosas, sino de un capital financiero que se reproduce simplemente a los efectos de ir generando instrumentos derivados que son absolutamente ficticios. O sea, porque ya ni siquiera se
se producen cosas como en otro tiempo. Entonces debemos volver a poner en el centro de la vida al ser humano y de repensar las cosas en función de los seres humanos. Creo que ese es el gran desafío y entiendo que esta iniciativa tiene que ver con poder lograr esos espacios y esos ámbitos. Creo que esta última exposición está dejando en claro esta inversión que hace la Universidad Latinoamericana de la Periferia, que es justamente al revés de lo que uno espera, ¿verdad? Uno, cuando va a la universidad, espera que el sistema le diga y uno escucha. Me parece que acá la cosa es al revés, que los que están abajo son los que están diciendo y estos funcionarios que están con nosotros son los que están escuchando. Hay mucho para preguntar, mucho para debatir, mucho para hacer. Vamos a empezar, mientras siguen haciendo preguntas, por darle la palabra a Cristian Medina. Yo soy referente, digamos, de Barrio de Pie, que es la región capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Berisso, Ensenada, y a su vez también una de mis tantas formas de ganarme la vida fue como artesano de la vía pública, de las ferias, y junto con mi compañera de vida, de hacer productos y vender vivir a través de eso. Muchísimas cosas, muchísimas reflexiones que surgen a partir de lo que fueron exponiendo Emilio, Norma, sobre el rol de las organizaciones sociales, de los trabajadores de la economía popular. Hay parte de una reflexión que venimos masticando en el conjunto entre varias organizaciones, es el salto que dimos en el debate público que siempre consideraban las organizaciones sociales, a los piqueteros, como vagos, planeros, los que te cortaban la calle, y fundamentalmente en los últimos años de lo que fue el modelo neoliberal que vivimos en los últimos 4 años, fuimos capaces de generar una gran unidad, generar ese cimiento de unidad de las clases populares, y dimos ese salto, empezar a pensar políticas públicas de la mano primero de la emergencia social, luego lo que pensamos la emergencia alimentaria, de la infraestructura social, el RENAVAP, el relevamiento de los barrios populares, la emergencia en adicciones, un montón de políticas públicas que nosotros consideramos necesarias y fundamentales para mejorar la calidad de vida de los barrios populares. La consulta, la pregunta que me surge es cómo vemos a la política tradicional, si se puede decir, en relación a las organizaciones sociales, a los trabajadores de la economía popular. Si bien tenemos compañeros como Emilio, también Daniel Menéndez, otros compañeros más de las organizaciones sociales que son funcionarias, ¿cómo vemos si podemos dar un salto definitivo para que las organizaciones podamos ocupar cada vez más lugares para poder llevar adelante, impulsar más políticas públicas para mejorar definitivamente la calidad de vida? ¿Cómo vemos a la política tradicional en relación a todo esto que mencioné? Escuchaba muy atenta a Norma, que concuerdo totalmente con lo que comentaba Emilio. Hay algunas cuestiones que por ahí la desigualdad duele cuando nosotros de los barrios lo vemos, que como decía Emilio, para mí el crecimiento crece desde arriba nada más, ¿no? Los que crecen son los de arriba y nosotros pasaron 33 años y seguimos en la misma situación. Me preocupa el tema habitacional, de los pibes y pibas que acompañamos, me preocupa el tema habitacional de las mujeres que están sufriendo violencia de género, porque muchas veces se quedan en sus casas porque no tienen que llevar a vivir a sus hijos y no tienen una vivienda digna. Me parece que tener un techo es primordial y el acceso a la vivienda es indispensable hoy en día. Y quería preguntar qué políticas públicas están pensando para que nuestros pibes y pibas que están saliendo de recuperación puedan tener acceso a una vivienda digna. Lo mismo con las mujeres que acompañamos, nosotras desde los barrios, para que puedan acceder tanto a una vivienda digna o un subsidio habitacional a lograr esa vivienda, ese propio techo. Si están pensando desde la economía popular que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, podamos como política pública también ser parte de esa construcción de esas viviendas,
si la Argentina tiene unos terrenos enormes y es extensa y quizás los dueños son muy pocos, cómo se puede también desde la política pública incorporar a pibes y pibas en lo laboral, ¿no? También como política pública hoy tenemos potenciar trabajo, pero si se está pensando alguna estrategia o alguna política pública más. ¿Cómo creen que se puede abordar de forma urgente la situación de las mujeres de la economía popular, que son quienes perciben menos ingresos a la vez y sufren la duplicación o triplicación de la jornada laboral? Cuando los trabajadores dicen de otra manera, dicen con el cuerpo, dicen con la capacidad de organización en contra de un sistema que los excluye totalmente, y dicen con un saber de cómo sobrevivir hasta el día siguiente sin nada. Si uno no puede escuchar eso, no puede hacer política. Y me parece que esto va en orden de las 3 preguntas que se hicieron hasta ahora, que de alguna manera las sintetizo. Una era, ¿cuáles son las políticas públicas para todos los problemas sociales que tenemos? La segunda, ¿cuáles son las políticas públicas que puedan solucionar de manera inmediata el sufrimiento que están teniendo las mujeres que en situación de pandemia, no solo en la Argentina, sino en el mundo, para ellas se ha triplicado? Y la tercera pregunta, respecto a la participación política, ¿cuál sería hoy la función de los partidos o la participación en los partidos en cuanto a una real participación política? Así que yo le daría la palabra primero a Norma, después a María, después a Emilio y por último nuevamente a Andrés. Y si los panelistas pudiesen ser más bien breves en sus respuestas, quizás tendríamos la oportunidad de una segunda ronda de preguntas y poder escuchar a los participantes de esta cátedra. En el marco de las políticas públicas para las mujeres en una situación donde terminó encrudeciendo la violencia de género por el aislamiento en la pandemia. Yo creo que un claro gesto, un claro reconocimiento a la lucha histórica que venimos haciendo las mujeres. Alberto Fernández dio la posibilidad de la creación del Ministerio de la Mujer y de la Diversidad, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso es también tener la mirada en función de un reconocimiento a estas luchas históricas que venimos haciendo y en el pedido, en el reclamo histórico de que tenemos que hacer algo, tenemos que dar un alto a la cantidad de femicidios que venimos padeciendo las mujeres. Y desde ese ministerio también está esa mirada de generar políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, las 2 ministras, tanto de Nación de la provincia de Buenos Aires, con las que venimos articulando, las que también venimos diseñando este tipo de políticas públicas, para poder urgente dar una respuesta a este flagelo que venimos atravesando las mujeres, y puntualmente con el reconocimiento económico, ¿no?, en el que planteaba la tarea de las tareas esenciales que venimos cubriendo, realizando, sosteniendo las mujeres en la época de la pandemia, este reconocimiento económico. Leo Grosso, por ejemplo, presentó una de las leyes en el Congreso de la Nación, la Ley Ramona, por ejemplo, que también es un reconocimiento económico a miles y miles de mujeres que venimos sosteniendo, no solamente de la olla, sino un montón de otras tareas esenciales, y en donde también hay un camino recorrido con diferentes espacios feministas, en donde venimos articulando este tipo de políticas públicas. Yo creo que nos falta desandar un poco más claramente, pero con esa luz y esa esperanza de saber que este gobierno no nos va a dejar sola, no nos dejó sola,
Por eso lo de la creación del Ministerio de la Mujer y la Diversidad en la Argentina. Entonces a Lorena y a muchas Lorena, llevarle esta tranquilidad de que nosotras no estamos solas y de que de una buena vez vamos a lograr que no solamente se decrete la ley de la emergencia en contra de la violencia de género en la Argentina, sino lograr también este reconocimiento económico que venimos reclamando históricamente las mujeres. Comparto lo que dice, creo que en términos de lo que tiene que ver con las políticas de reconocimiento de género hay mucho por construir todavía. Nosotros este último tiempo estuvimos muy focalizados en todo lo que tiene que ver con la atención de la línea 144, poder ampliarla y que llegue realmente a los barrios populares. Estamos trabajando y ya tenemos inaugurados en el marco de la pandemia distintas mesas de género en los barrios para acercar las herramientas y sobre todo para que esos espacios también sean un espacio sobre el cual se pueda construir centros que sigan ampliando los derechos de las mujeres y políticas concretas que acompañen en términos de algunas cuestiones de violencia. Desde ahí nosotros en el marco de la pandemia, y si bien no es estructural, pero ampliamos la capacidad que tiene la ciudad en todos los refugios, las casas de medio camino, para ante situaciones que en la pandemia se agudizaron y se visibilizaron, poder tener capacidad de respuesta inmediata. Hoy todavía tenemos bastante espacio y disponibilidad para hacerlo, y este es un trabajo conjunto también que estamos haciendo con el Gobierno Nacional. Creo que estos temas realmente no tienen que ser transversales y tienen que ir más allá, pues son problemáticas muy estructurales en las que todos y todas tenemos que sumar desde nuestra responsabilidad. Tenemos un compromiso fuerte con el tema de violencia nosotras y vamos a seguir trabajando para que cada día esto esté más presente en los barrios y sean efectivas las herramientas que el Estado tiene. Y en términos de acceso a la vivienda, definitivamente creo que el proceso a seguir transitando es el proceso de la integración urbana, pero recién también un compañero mencionó el tema del RENAVAP. Yo creo que el RENAVAP y lo que se logró ahí con la ley, con cómo ya tiene reglamentación y demás, es sin duda el camino que hay que profundizar. En el caso puntual de la 21, nosotros venimos transitando un camino que tiene que ver con la sirga y queda camino importante por recorrer en términos de integración en el barrio. Es un lugar en el que vamos a seguir poniendo foco y con las obras de emergencia, pero que sin duda hay que atender. Y creo que tenemos que ponerle más escala a la inversión para poder seguir avanzando en esto. Pero definitivamente ese es el camino, creo que a nivel política pública lo que hay que trabajar es para poder amplificar la inversión y seguir avanzando en materia de integración urbana en los barrios populares. ¿Cómo nos ve la clase política o cómo se ve esta realidad? Para mí la mejor frase la dijo una compañera cuando fuimos a verlo a Alberto, que dijo que en realidad la clase política no ve la situación, pero sí ahora nos escucha, ¿no? Es decir, ahora tenemos voz, tenemos organización, tenemos unidad, y creo que eso es muy importante, lo que hemos hecho hasta acá en la construcción, y está en la construcción teórica también, sobre qué es lo que queremos. Pero creo que es muy difícil, a nosotros nos cuesta ver la situación social real, digamos, medir la situación social real. Insisto, lo más evidente fue hace mucho tiempo, bueno, está Juan ahí, ya lo veo, hace cuánto venimos diciendo este análisis de la clase trabajadora y cuántos eran los trabajadores en la Argentina, y nos decían son 3.600.000 los compañeros no registrados, 3.600.000, alguno decía 4. Bueno, se anotaron, insisto, en el IFE 13 millones de compañeros. 9 pasaron el filtro que fue de la familia, de tener uno solo por familia. Y a esto tenemos que agregarle todavía otra sorpresa más. Ahora, cuando empezamos a cargar planes nuevamente, el 36% de los nuevos planes que se están cargando en este momento, tanto municipios como organizaciones, el 36% no tiene IFE, no cobran IFE. Lo cruzamos con el IFE y nos da que no cobran IFE. Estas sorpresas es porque la realidad es muy difícil de ver, la realidad es muy difícil de medir. Entonces creo que, por eso es que creo mucho en la organización de los sectores sociales para que hagan escuchar su voz.
El segundo, en cuanto a las compañeras, nosotros desde la gestión armamos un área también para que las políticas en general que saquemos, es decir, creemos que tienen que tener, en general todas las políticas que saquemos tienen que tener una visión de género o tener en particular esto, es decir, las mujeres son triplemente explotadas, como decían recién, por lo que hacen, por lo que cobran, ¿no? Y por su situación de marginación, digamos, de doble marginación. Entonces, bueno, hemos sacado nosotros a las compañeras, desde las herramientas que tenemos, a las compañeras trans, que son, nosotros decimos, las últimas de la fila. Hemos puesto como un derecho la incorporación y se han incorporado ya más de 5.000 compañeras. Hemos puesto también el derecho al potencial trabajo, ¿no? Que las compañeras que sufren violencia de género también tengan el derecho automático de tener alta con el Ministerio de la Mujer y con los distintos organismos, y se han incorporado una gran cantidad de compañeras a partir de eso. Las organizaciones han incorporado, y toda la institucionalidad, los intendentes, los gobernadores, han incorporado muchas compañeras a partir de esa situación al potencial trabajo. Hubo una pregunta sobre el tema de los compañeros liberados. Bueno, ahí nuestra intención es avanzar con lo que hemos planteado, ¿no? Que está en el programa, pero que todavía no lo hemos podido avanzar. Creo que se va a lanzar al final este viernes, ¿no? El otro viernes, en la fábrica Cimarrón, en esta fábrica de mates y de bombillas de los compañeros liberados. Lo queríamos hacer ahí para mostrar, digamos, lo que hace y cómo cambia la vida de los compañeros cuando se los espera, digamos, con un trabajo y cuando no, digamos, el barrio. Eso es la respuesta a las preguntas que hubo, ¿no? La pregunta era la siguiente, estaba referida a los diferentes proyectos o ideas que hay sobre renta universal que circulan por todo el país, y desde nuestro lugar, desde los trabajadores de la economía popular, pensar, bueno, qué opinión tienen los panelistas al respecto, y a nuestro entender es un retroceso con la lucha, ¿no? Porque parece que la economía popular viene peleando por el reconocimiento como trabajadores a todos los integrantes de los espacios de la economía popular que se han ingeniado para generar un nuevo empleo, un nuevo trabajo, y creo que el RENATEP vino un poco a poner en escena eso, pero por ahí una renta universal medio como que nos pondría un techo, ¿no? También a los sueños, a la expectativa que tienen los compañeros que por ahí se organizan, que se preparan, que se capacitan para aprender un oficio y realmente poder estar de igual a igual, no hablemos de competencia, pero sí estar de igual a igual con cualquier otro trabajador formal, llamémosle, ¿no? Entonces por ahí las diferentes ideas o proyectos que hay de renta universal que no son muy claros, y que al menos en el interior del país muchas organizaciones o organizaciones sociales o otras no tan sociales están hablando mucho al respecto y no hay una información muy clara, ¿no? Así que bueno, la pregunta era esa, si no nos pone un techo a los sueños, si un poco es un retroceso en la lucha del reconocimiento de nuestros trabajadores. Me parece que la pregunta es muy pertinente porque a nivel mundial esa pregunta abre un debate. ¿Por qué mientras todos piden renta universal, principalmente la OIT, el Papa Francisco habla de salario universal? Y no es un problema de traducción. Justamente lo que está en juego es la dignidad del trabajo, porque no se trata de alimentar a la gente, porque esa sería una manera fácil o de hacerle fácil las cosas al sistema. Se trata de que las personas trabajen dignamente, es decir, que participen en el total del proceso productivo. Entonces, como este tema no salió en las preguntas anteriores, ni en los expositores, y el ministro Larroque se sumó por problemas de su agenda más tarde, quizás es un tema que no se trató. Me gustaría que él, siendo un dirigente y un político en funciones, pudiese aclarar un poco esto.
Yo creo que la mejor política social, como decía Néstor Kirchner, es la creación es el trabajo, ¿no? ¿Qué problema tenemos en el mundo y particularmente en la Argentina? Como lo decíamos antes, es que hoy vivimos en un capitalismo hegemonizado por el sistema financiero. Vamos ya para medio siglo de esa hegemonía. Entonces, lo que ocurre es que no se genera trabajo, sino que se destruye. Eso en todos los países y sobre todo en la Argentina ha generado un número, bueno, lo mencionaba Emilio recién, un número muy, muy alto de personas que no tienen empleo, que están en una situación de exclusión, y nosotros tenemos justamente que discutir el modelo económico de raíz para recuperar en esta etapa el carácter productivista, el carácter productivo a la hora de poder generar trabajo y empleo, y estaríamos aún muy lejos de discusiones que existieron en el pasado, que tenían que ver con redefinir también la naturaleza, si se quiere, filosófica del modelo económico. Yo creo que nosotros estamos un escalón abajo hoy frente a la generación de tanta exclusión. Lo primero que deberíamos hacer en una resignificación del modelo es recuperar el carácter productivo para generar trabajo. Como eso es un proceso de lucha y de discusión y de tensión, porque por supuesto que en el mundo la idea hegemónica es otra, necesitamos una acumulación política en materia de soberanía y de autonomía para poder ganar esa batalla. En eso sí creo que tiene sentido nutrir y fortalecer las organizaciones políticas, los partidos políticos o todas las organizaciones en general de carácter popular, para poder tener una correlación de fuerza que nos permita como país, en el marco de este gobierno, y Alberto lo ha planteado de manera muy, muy clara, de poder tener la capacidad de redefinir las bases del modelo económico. Ahora hay una transición hacia eso. Durante esa transición tenemos que tener políticas que nos permitan contener o sacar de la situación de emergencia al conjunto de nuestra población. El IFE en este momento expresa eso en el marco de la pandemia, pero debemos ir pensando cómo en un tránsito, Dios quiera, una normalidad futura, si salimos de esta situación pandémica, cómo nosotros nos planteamos una política de transición, de contención, de recuperación de esos sectores que han quedado excluidos, mientras, digamos, redefinimos las bases del modelo. Ahí entra, me parece, la discusión de la renta o salario universal. Yo no estoy de acuerdo con la idea de renta universal, creo y coincido con lo que decía recién Emilce respecto a que quizás eso tiene que ver con otro tipo de sociedades o con otro tipo de contextos en los cuales quizás seguramente se ha cristalizado, fosilizado un formato, y lo que se busca es contener a las personas por fuera del proceso económico, por fuera del proceso productivo o por fuera del ámbito laboral. Sí, creo que toda remuneración tiene que estar asociada a una tarea, tiene que estar asociado a un trabajo, que tenemos que ver cómo entre el Estado, el sector, las organizaciones populares y también, ¿por qué no?, el sector privado, generamos esas respuestas, que naturalmente no es sencillo resolverlo, pero es el gran desafío, y me parece que por ahí pasa la solución, ¿no? Una redefinición del modelo, que es la pelea de fondo, y mientras tanto sí generar los instrumentos que permitan sacar a las personas de la situación de exclusión en el marco de la mayor dignidad posible. Creo que ese es el debate que hoy estamos observando. Nadie tiene la respuesta o nadie, digamos, puede decir que tiene la total claridad de cómo se resuelve, pero creo que todos, aportando nuestras verdades relativas, podemos construir una solución en ese sentido. Y en función de lo que acabas de decir, me permito yo ahora hacer una pregunta a modo de cierre, y me gustaría hacer una pregunta
que hoy es por demás polémica, me gustaría hacérsela a Emilio. Hubo un papa que no era el Papa Francisco, sino Juan Pablo II, en función del trabajo que está enfatizando el ministro Larroque, dijo: el puesto de trabajo es la tierra. Si defendemos el trabajo, pero no nos apropiamos del puesto de trabajo, no puede haber trabajo. Puede haber asistencialismo, que es lo que el Papa Francisco critica. Entonces, si la tierra es puesto de trabajo y la tierra se sacralizó a modo de propiedad privada, ¿cómo hacemos para revertir eso a nivel de la opinión pública? Porque lo que dijo también Juan Pablo II, y no el Papa Francisco, es que el liberalismo es la ideología del capitalismo, y que si hay una tarea que tenemos los teólogos es desilusionar a un pueblo que somos todos, como dice el Papa, de que la tierra es sagrada, intocable, solo para unos muy pocos. Si no defendemos la tierra, en términos de Juan Pablo II, no puede haber trabajo, porque es el puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo podríamos hablarle a la gente que, ilusionada por este falso ídolo, por este falso Dios que es un ídolo, defiende aquello que terminará con su propia vida? En Argentina se ha demonizado muchas palabras. Unas palabras que se encargaron de demonizar fue la idea, en cuanto a la tierra, la idea de la reforma agraria. Fue demonizada por muchos sectores como una idea comunista, una idea marxista. Bueno, ya hubo varios papas que hablaron de reforma agraria. Yo siempre digo, la primera recomendación que dio Kennedy, ¿no?, en aquello que tanto, en los 60 tanto nos opusimos, digamos, que era la Alianza para el Progreso, la primera recomendación era una reforma agraria integral para América Latina. Y yo era totalmente opositor, digamos, en todo caso, de esa idea. La tierra y los medios de producción tienen un valor social en todas partes del mundo. Y en Estados Unidos hubo 4 reformas agrarias. En la mayoría de los países que ellos, después de devastarlos, han hecho reformas agrarias, ¿no?, en cada uno de los lugares que han ido. Yo creo fuertemente en que es necesario. En Argentina es uno de los países más urbanos del mundo. En la provincia de Buenos Aires es la peor, digamos, ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene la misma superficie que Italia. Italia tiene viviendo en el campo 20 millones de habitantes, un tercio de su población. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, es una piedra, la más productiva del mundo, no tenemos apenas 400.000, el 2,4% de la población. Ese es el amor que le tenemos a nuestra tierra. Pero podemos decir, bueno, pero nosotros con eso producimos mucho más que Italia. No. Italia produce 70 veces, mejor dicho, el 70% más que lo que producimos nosotros en una piedra. ¿Por qué? Porque tiene más gente viviendo en ese lugar y trabajando en ese lugar. Italia tiene el mismo Producto Bruto Agropecuario que toda la Argentina, y la provincia de Buenos Aires es el 30% del Producto Bruto de la Argentina. Entonces, yo creo que hace falta un marchemos al campo, ir al campo, llamémoslo como lo llamemos, no lo llamemos reforma porque se asusta mucha gente, pero porque no es estar en contra de la propiedad privada ni de nada en eso, digamos, ¿no? Es decir, la mayoría, Brasil hizo una reforma agraria ejemplar, y el que la inició, y el que más la hizo fue Cardoso, ¿no? Y llevó 500.000 familias al campo. En total llevaron 1 millón de familias al campo. Yo creo que también hace falta una reforma urbana. Las ciudades no pueden ser megaciudades, pequeñas, y en eso hay una oportunidad, porque la pandemia atacó fuerte en estos lugares. La burguesía se va a ir, ya abandonó Puerto Madero. Creo que ahí dentro de poco vamos a irnos el próximo asentamiento lo vamos a tener que hacer ahí, porque no va a ir nadie vive más ahí. Vos pasás a la noche y están todos los apagados, se fueron a vivir todos a sus chacras, a los country. Se van a ir,
las ciudades, le van a escapar a las ciudades, porque la aglomeración está claro que también enferma a la sociedad, digamos, y lo vemos en esta pandemia. Entonces es necesario un proceso también de una reurbanización de la Argentina, repensar a la Argentina. Son cosas difíciles, sí, son cosas difíciles. Pero creo que hay que empezar a discutir estas cosas porque son las cosas estructurales, los cambios estructurales, si no siempre vamos corriendo detrás de la coyuntura no nos deja ver el mediano plazo. Y la Iglesia siempre lo recomendó esto, siempre lo planteó, siempre, todos los papas lo han planteado. Y no eran comunistas, ni marxistas, ni nada de eso, eran humanistas. Creían en el hombre por encima de las cosas. Y en la felicidad del hombre, el hombre vive mucho más feliz en el contacto con la naturaleza que amontonados en esto. Es decir, yo siempre digo, ahora les digo mucho a los compañeros, uno va a los barrios populares, que lo que nos dio lo de los barrios populares en los últimos 25 años, que el 80% más o menos, si no me equivoco, Juan, más o menos el 80% de la tierra urbana que se urbanizó en el conurbano ha sido por tomas de tierra. Y el 20% involucra a los country, que es para otro sector. No hubo una política de lote social, de buscarle la vuelta a eso. Por supuesto, porque es más fácil tener un country que paga impuestos y no se le da servicio que tener un barrio popular de obrero que en general algunos te pagan, otros no te pagan y encima le tenés que dar servicio. Pero bueno, pero no puede ser que la política sea todo conveniencia, sino que tenemos que ver un poquito más allá la necesidad de nuestro pueblo y pensar un poco más en el futuro. Hay una comisión que se ha armado ahí en la jefatura de gabinete que está pensando estas cosas, me parece muy bien y hay que empezar a pensarlas para adelante. Y lo otro, una última sobre los planes sociales, es decir, yo creo en esas dos cosas, ¿no? Que ya hemos dicho 1000 veces, que es el salario social complementario, y a partir de una discusión, ahora que está el Cuervo con Cristina, que me planteó también el tema de esto del trabajo social garantizado. Creo en esas dos políticas. El Estado como último empleador y el tema del salario social complementario. El compañero que por su trabajo necesita un complemento para llegar al salario mínimo vital y móvil o un salario digno. Creo en esas dos políticas. Ahora, tal otra palabrita, universal, que yo creo también en que los derechos tienen que ser universales. Ahora, ¿qué significa esto en Argentina en números concretos? Los compañeros que necesitan un salario complementario son más o menos 4 millones de tipos, que son los que se autoinventaron el trabajo y son pobres. Más o menos, lo mínimo. Y los que necesitan un trabajo, ya lo dije, son 6, si tomamos en cuenta los que no buscan trabajo porque están quebrados, pero 4 son los que buscan trabajo activamente en la Argentina. Hay 4 millones de tipos que están buscando trabajo activamente en la Argentina. Entonces son 8. Por lo menos para que sea universal. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener que salir del IFE con alguna de estas dos políticas fuertes, ¿no? Tanto con el salario universal como con el trabajo social garantizado. Vamos a tener que pedir ayuda sobre todo a toda la institucionalidad, a los intendentes, los gobernadores, al sector privado, a todos para poner el eje en el trabajo. Néstor lo puso cuando subió muy fuertemente el eje en el trabajo. Vamos a tener que poner a hacer eso. Yo creo que vamos a terminar, y cuando salimos de la otra crisis, salimos con una cantidad de también recursos. Y después de que salga el IFE, vamos a tener que tener, no sé cuánto es el universo que le vamos a poder pagar, porque ahí aparecen cuestiones fiscales de otro tipo. Serán y también de inversión. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener que ser el gran inversor también. Entonces vamos a necesitar mucha guita en el Estado libre para poder invertir en cosas, en construir cosas, en obra pública, en otras cosas. Entonces está claro que esa es una decisión política, que no puede ser menos de 2, decimos nosotros, al final de este proceso, y lo universal serían los 8, ¿no? Poder cubrir a todos esos compañeros, pero vamos a tener que poner un esfuerzo todos en eso, ¿no? Y también, por supuesto, en inversión del Estado para que eso se transforme en trabajo. Esas dos cosas quería decir nada más. Es decir, yo creo firmemente que es necesaria una reforma urbana rural en la Argentina muy fuerte. Perón ya también lo había hecho con sus ciudades fábricas, con sus granjas comunitarias, ¿no? Y es necesario que lleguemos lo más posible a la universalidad. Ahí depende mucho de lo que tengamos por delante,
que nos arrimemos lo más posible, pero sin perder también el rol de inversión que tiene que tener el Estado, porque si no hacemos obras, si no hacemos trabajo, vivienda, si no hacemos un montón de cosas, tampoco no va a haber una inversión privada muy fuerte, ¿no?, después de esta pandemia. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Andrés, María, Norma, y muchas gracias a todos los que participaron. Justamente el tema de la reforma agraria y el repoblamiento es el tema de la próxima cátedra, y todos estén presentes también en esta salida de la pandemia, en esta salida post-COVID, como la llamó el Papa. Es fundamental que la economía no es lo que está al centro, sino la persona del trabajador, dice el Papa. Si pensamos solo soluciones económicas, la dignidad no va a ser efectiva. Tiene que ser pensada la persona del trabajador al centro para que terminen esas fantasías del mero asistencialismo. Y la persona del trabajador al centro es una persona trabajando, pero también participando en las decisiones que tienen que ver con la inversión, con la casa común, con el tiempo, con el reconocimiento monetario de las personas. Gracias a todos por participar, los esperamos en la próxima reunión y ha sido un espacio maravilloso de intercambio, tanto con los panelistas como los participantes de esta cátedra. Gracias.